de carnet, por favor, a partir de este momento. Y empezaríamos a ver lo que corresponde el día de hoy, que es la parte de integral definida. Ok, como yo les había dicho, chicos, la clase anterior estuvimos viendo un poco la parte de integración. Habíamos dicho que la integral se puede ver como el proceso inverso de la derivada, ¿verdad? Entonces, uno venía y la integral lo que hacía era como devolver el proceso. Pero resulta que lo que nos habían compartido era la guía de la integral definida. Y yo lo hice al revés. Yo preferí ver primero qué era la integral indefinida y ahorita vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste la integral definida. Ok. Para repasar, chicos, recuerden que nosotros estuvimos viendo el concepto de integral, se le llama integral primitiva o antiderivada, aquella expresión que lo que me hacía era tomar una función, lo integraba respecto a x y en el fondo era devolver el proceso de la derivada, es decir, es la antiderivada. Entonces vamos a decir que si yo tengo una función f de x, el resultado es otra función f de x mayúscula más una constante, donde este resultado es lo que llamamos la antiderivada. Es decir, que si ustedes toman este resultado y lo derivan, encuentran este resultado que está dentro de la integral. A esto es lo que nosotros llamamos una integral indefinida. ¿Y por qué es una integral indefinida, chicos? Porque resulta que no tiene límites de integración. Si yo vengo y le agrego aquí unos límites de integración, es decir, es la integral que va de a b de la función f de x, a eso ya le vamos a llamar la integral definida. Y para ver la integral definida, entonces es fundamental que ustedes primero, para mi concepto, conozcan primero lo que es la integral indefinida, cómo se calculan integrales, para después ver, ok, una vez que ya sabemos las reglas básicas de integración, apliquémoslo pero para la integral definida. Sin embargo, chicos, en las guías lo hicieron al revés y no importa, no pasa nada. Sin embargo, yo les estoy especificando por qué empecé de esa manera. Resulta que en esta guía 6, que fue la primera que subieron, empezaron a dar como un concepto intuitivo de lo que es una integral definida. ¿Lo ven? Esto de acá es lo que llamamos integral definida. Les empiezan a dar un preámbulo histórico desde Bernoulli, cómo fue que empezaron a calcular el área de un círculo inscribiendo y circunscribiendo polígonos, ¿verdad? Para llegar a la noción básica de integral. Los pusieron a hacer unos cálculos de áreas. Sin embargo, esto es como para que ustedes vayan introduciendo el concepto. Porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es ver, bueno, en qué consiste la integral definida. Bueno, resulta que por mucho tiempo, ¿verdad? Muchos de los griegos y demás matemáticos de la época antigua se preocuparon por poder conocer cómo calcular el área que queda entre la curva y el eje X. Por ejemplo, a lo que llamo curva, chicos, es a una función f de x, ¿verdad? Entonces, si yo quiero venir a encontrar cuál es el área que está encerrada entre la función, es decir, entre la curva y el eje X, en realidad lo que tendríamos que buscar es esta área. ¿Cierto? Y para encontrar el valor de esa área, bueno, ellos lo que hicieron fue venir y fraccionar la región. Y lo que hicieron fue venir y crear muchos rectángulos que tuvieran la misma base, pero diferente altura. ¿Lo ven? Hicieron muchos rectángulos. ¿Y qué pasó? Que ellos lo que hicieron fue calcular el área de cada rectángulo. Y con el área de cada rectángulo fueron construyendo la definición de integral definida. Entonces, dijeron, bueno, para encontrar el área, no se alcanza únicamente con encontrar la integral definida que va, digamos que va a ser el área que va de un valor A un valor B, porque recuerden que va de este punto a este punto. Digamos que va de un A a un B. Entonces dice, bueno, la región va de x igual a x igual b, y tenemos que encontrar la integral de la función f de x de x. Es decir, que de aquí en adelante la integral definida no es más que el cálculo del área que está debajo de una curva y el eje x. Eso es lo que llamamos la integral definida. Eso es lo que se explica en los videos, eso es lo que explican con GeoGebra y demás, ¿verdad? Sin embargo, nosotros de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con la integral definida poco a poco. Entonces, de aquí en adelante, esos griegos empezaron a formar estrategias como lo hicieron acá con GeoGebra, empezaron a calcular áreas, hasta llegar a Kepler, que fue uno de los que le dio como las bases fundamentales a la definición de integral definida. Primero,
Una vez que nosotros tenemos la integral definida, tenemos que, bueno, o tener bien claro dos conceptos básicos, que es superficie y que es la integral. Recuerden, chicos, que la superficie determinada por una curva no es más que un sector del plano. Por ejemplo, esto que yo les resalté aquí es el área, pero recuerden que el área es lo mismo que nosotros llamamos la superficie. ¿Y por qué está limitada esta superficie? Por la función y por el eje X. Ahora, si ya nosotros tenemos en este caso la superficie, resulta que para medir o podemos saber, perdón, cuál es el valor de esta superficie, ocupamos la integral definida, que es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué es la superficie? Es un sector del plano que va, en este caso, tomando valores de X que van de A a B y valores de Y que van de 0 a la función. Y una vez que tenemos la noción de superficie, podemos saber que la integral de una función en un intervalo de A, B es, en este caso, la integral que va de A a B de la función f de x de x. ¿Y qué mide esa integral definida, chicos? La magnitud del área que está encerrada o determinada por quién? Por la gráfica de la función. Entonces ahí tenemos diferentes observaciones, chicos. A esto se le llama la integral definida de la función f de x de x. El valor a se le llama el límite inferior y a b se le llama el límite superior de la integral. Esos son los límites de integración. Y luego, siempre es importante la integral definida, chicos, como representa un área, va a dar un valor fijo, es decir, nos daría un número real. Por lo tanto, toda integral definida de aquí en adelante les va a tener que quedar un número real cualquiera, ¿verdad? ¿Y con qué estamos integrando? Recuerden que se integra con respecto a la variable que indique acá el diferencial de x. Si me están diciendo de x es porque estamos integrando respecto a x. De y es respecto a y y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver algunas de las propiedades básicas. Sin embargo, chicos, las guías son como para que ustedes vayan intuyendo. Nosotros vamos a saltar esta parte porque supone que ya ustedes hacen el estudio de la guía para caer a la parte de análisis de las propiedades de una integral definida. Ok, ya cuando nosotros tenemos el concepto de integral básica, ¿verdad? La integral indefinida, que fue la que estuvimos viendo en la clase anterior y yo le subí esta guía porque me parece que está muy resumida. Nosotros estuvimos viendo las reglas básicas de integración, pero esto es con integral indefinida. Resulta que ya cuando nosotros vemos integral indefinida, ahorita vamos a ver los métodos, que eso se ve más adelante, porque vemos lo que es la parte de integral definida. Resulta que la integral definida no es más que aquella integral que se calcula sobre un intervalo a, b, como se los estaba diciendo. A es el límite inferior y b es el límite superior. Resulta que así como las integrales indefinidas tienen propiedades, las integrales definidas también. Entonces, eso es lo que los ponen a intuir en las guías, en la guía 6, que ustedes puedan decir cuál propiedad era falsa y cuál era verdadera. Bueno, resulta que si ustedes hicieron una guía, se dieron cuenta que solamente estas 4 que tenemos acá son verdaderas. Entonces, chicos, vean, es importante saber que la integral definida que va de un valor a un valor a, estoy en esta primera, de la función f de x siempre da como resultado 0. Es decir, aquella integral que va de un valor a sí mismo siempre da 0. Ahora, si yo tengo la integral definida que va de a b, es lo mismo que menos la integral de b a a. Eso quiere decir que si yo estoy calculando la integral que va de a a b, para poder calcular con el intervalo al revés, basta con darle vuelta a ¿qué? Con darle vuelta a la integral, pero colocarle un negativo adelante, ¿verdad? Y luego, algo muy importante es que si yo tengo la integral que va de a a b, y yo tengo un valor c que está en medio de a y b, resulta que esto es lo mismo que la integral que va de a a c, más la integral que va de c a b. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí un valor c que está en medio de a y b, yo puedo venir y dividir esta región en 2 regiones de manera tal que la primera región va de a a c y la segunda va de c a b. Y ya con eso puedo calcular el área total. Entonces podemos decir que sería la integral que va de a a c más la integral que va de c a b, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer solamente si c es un valor que está en medio del intervalo que estamos integrando, ¿verdad?
Y luego tenemos la cuarta propiedad, que es la integral definida de una constante por una función. Se mantiene la constante y se integra la función. Es lo mismo que habíamos hecho la vez anterior, ¿verdad? Es decir, estas cuatro propiedades se aplican solamente para la integral definida. Chicos, ¿me dan un momentito, por favor? Bueno, regresando, como les decía, estas son las cuatro propiedades de la integral definida. Por lo tanto, chicos, de aquí en adelante vamos a aplicarlo. Y no solamente eso, sino que también tenemos que estudiar lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Entonces, chicos, ven, por eso es que a mí me gusta empezar este tema de integración con lo que es integral indefinida y luego caer a integral definida, porque ya ustedes van a poder calcular integrales con las reglas que vimos en la clase anterior. Entonces dice el teorema fundamental del cálculo. Si yo tengo una función f de x cualquiera, como dice acá, ¿verdad? Como en este caso, que es una función no negativa dada un intervalo de a, b. Entonces, si yo quiero calcular el área de la función que está encerrada entre la función el eje x y x igual a y x igual b, en realidad lo que estaríamos calculando es esta región que yo les estoy señalando acá. ¿Por qué? Porque la región que está encerrada entre la curva f de x, entre el eje x y entre x igual a y x igual b. Recuerden que para calcular esta área uno ocupaba lo que era la integral definida, es decir, para calcular esa área solamente hay que tomar la integral que va de a a b de la función f de x. Pero ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros para calcular esa integral definida? Para eso vamos a utilizar el primer teorema fundamental del cálculo, que dice que esta integral definida basta con calcular la integral de la función f de x y después evaluarla en el límite superior, que es b, menos la función evaluada en el límite inferior. Y con esto ya podemos calcular un solo resultado, que sería el área total. ¿Está bien? No sé si me doy a entender, pero en eso consiste prácticamente la integral definida, en aplicar el teorema fundamental del cálculo, y cuando apliquemos este teorema fundamental del cálculo, tener mucho cuidado con que aparezcan alguna de estas propiedades para poder aplicarlas. Y sí es muy importante saber, chicos, que también se aplican solamente propiedades para esto. Recuerden que si hay suma o resta, se aplica para la suma y la resta. Pero si ya tenemos productos o cocientes, no existe todavía una integral que aplique para las operaciones de suma, perdón, de producto y de cociente. Solamente se puede aplicar o calcular la integral de una suma, la integral de una resta o la integral de una constante por una función, como en este caso. Recuerden que ahí se mantiene la constante y se calcula la integral de la función. ¿Está bien? Entonces, chicos, en esto vamos a centrarnos la clase de hoy, en poder aplicar ese teorema fundamental del cálculo junto con las propiedades. Pero eso sí, ya habiendo visto anteriormente lo que era de la integral indefinida, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces voy a devolverme a la guía 6 para que vean cómo es que a ustedes les resuelven ahí. Un momentito. Voy, chicos, es que está un poco lento esto. Ok, como les indicaba, chicos, aquí vamos a seguir con la guía. En la guía, como les decía, empiezan con lo que es la definición básica y después de eso caen a la integral definida, a la definición de integral, que era lo que estábamos repasando ahorita. Recuerden que va a ser la integral que va de a a b de la función f de x de x. Y aquí empezaron a ver si estas propiedades eran verdaderas o no. Por lo tanto, chicos, si ustedes hicieron la guía, van a ver que esta era falsa, porque la integral de un valor a un valor a siempre da resultado 0. Esta de acá, esta también es falsa, porque la integral de a a b no es lo mismo que la integral de a a b con un valor negativo. Si le colocamos un negativo adelante, lo que hace es invertir el intervalo. Si el intervalo de integración iba de a a b, al colocarle un negativo adelante va a cambiar entonces de b a a, ¿verdad? Como les estaba indicando. Y esta de acá sí es verdadera. Recuerden que la integral de una constante por una función sale la constante y se integra la función. Y si yo tengo un valor, una función más arriba que otra, resulta que la integral de esta función es mayor o igual que la integral de la otra. Y así cada una de ellas.
También si teníamos un valor b, recuerden que esa era la integral de una suma. La integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas. Y lo mismo para la resta. Pero esta no existe, chicos, esta regla es totalmente falsa, porque la integral de un producto no se puede ver como el producto de las integrales definidas. No existe la regla para la integral de un producto, ni tampoco para la integral de un cociente, ¿verdad? Esas son falsas. Entonces ya con eso ya podríamos empezar a aplicar las reglas. Vean que incluso yo no entiendo cómo hacen estas guías de que les dicen calculen integrales y no les daban las reglas de integración, porque a estas alturas no habían visto tan siquiera las reglas de integración, pero ya nosotros las hemos visto y vamos a repasarlas acá. Entonces vean acá, el teorema, la regla de Barrow, es lo que yo les presenté como el teorema fundamental del cálculo. Dice entonces que la integral que va de un valor a un valor b de la función f de x no es más que calcular la integral o la antiderivada y a ese resultado lo evaluamos en el límite superior y en el límite inferior. Es decir, que vamos a tomar la antiderivada, se evalúa en b, se evalúa en a y restamos sus resultados. Ese resultado final de la resta es un número y ese número viene siendo el área que está encerrada entre la curva y el eje x. ¿Verdad? Eso es lo que llamamos la regla de Barrow, que es lo que también conocemos como el teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, hay otra parte del teorema fundamental del cálculo que ahorita lo vamos a ver. Voy a irme a algunos ejemplos que ya aquí les colocaron para que ustedes vean cómo sería. Por ejemplo, aquí. En ese ejemplo dice, calcule las siguientes integrales e interprete su resultado. ¿Verdad? Entonces, chicos, vean. Resulta que nosotros tenemos que encontrar la integral definida que va de 3 a 6 de la función de x entre x. Ok. Bueno, para poder calcular esta integral también tenemos que recordar parte de lo que ya nosotros habíamos visto en la clase anterior. Primero, esto es una integral definida porque tiene límites de integración. Y si quieren ver esta integral definida de otra manera, también la pueden ver así, como la integral que va de 3 a 6 de la función 1 entre x de x. ¿Por qué? Porque recuerden que el diferencial de x lo único que hace es indicarme con respecto a qué variable se está integrando. Entonces aquí va a ir 1 entre x de x. Recuerden que ya nosotros vimos en la clase anterior las reglas de integración. Habíamos dicho que la integral de 1 entre x respecto a x no es más que la antiderivada. Recuerden que nosotros lo hacíamos así. ¿Cuál función nosotros derivábamos y nos daba 1 entre x? Vamos a ver, chicos. ¿Ustedes recuerdan cuál era esa función que nosotros derivamos y que nos diera 1 entre x? Recuerden que el resultado de la integral no es más que la antiderivada, es decir, que este resultado derivado me debería dar 1 entre x. ¿Cuál era, chicos? Logaritmo de x, profe. El logaritmo natural del valor absoluto de x. Perfecto. Este es el resultado de la integral. Y ahora, ya cuando usted tiene el resultado de la integral, a este tipo de integrales definidas no se le suma la constante, solo se le suma la constante que vimos en la clase anterior a las que son integrales indefinidas. La integral definida es busque la antiderivada y después la evalúa en el límite superior y en el límite inferior y resta sus resultados. Es decir, ya el último paso sería tomar el logaritmo natural y evaluar en lugar de x el 6 y en lugar del x el 3. Y ya cuando tenemos estos dos resultados calculados, ya con eso ya podemos entonces encontrar el resultado final de la integral, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de 6 menos logaritmo natural del valor absoluto de 3. Y una cosa importante, chicos, le colocamos valor absoluto solamente para que el número que esté adentro se convierta, si era negativo, a positivo. Pero a la hora de colocarlo en la calculadora, ustedes únicamente calculan el logaritmo natural de 6 y el logaritmo natural de 3. Si lo hacen ahí, por favor, y me dicen cuánto les da, se los agradezco. Pues a ver, ¿cuánto les da el logaritmo natural de 6? $1,79. Ajá, muy bien, gracias. ¿Y el logaritmo natural de 3? $1,09. Ajá. Muy bien, y si lo restamos nos quedaría 0,7, ¿verdad?
Entonces, chicos, aquí viene algo muy importante. Resulta que esto que nosotros hicimos ya es el cálculo de la integral definida. Repito, ¿cómo se calcula la integral definida? Con el teorema fundamental del cálculo. Calcule la antiderivada y una vez que tiene la antiderivada, ya puede venir a evaluar el límite superior, el límite inferior y restar los resultados. Pero eso sí es importante tener claro, siempre es límite superior menos el límite inferior. Si lo hacen al revés les va a quedar mal el resultado. Y una cosa también que es un dato interesante es que estas integrales siempre tienen que dar resultado positivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la integral definida no es más que un área. Y recuerden que los valores o las magnitudes del área siempre son valores positivos, no pueden ser valores negativos. Y vean la diferencia. No es lo mismo que yo calcule la integral de la función 1 entre x de x que la integral definida de 1 entre x de x en el intervalo de 3 a 6. Si yo lo hago sin límites de integración, se llama integral indefinida. Si lo hago con límites de integración, se llama integral definida. Ahora, ¿cuál es el resultado de la integral indefinida de 1 entre x de x? Es lo mismo que hicimos acá. La integral de 1 entre x de x sería logaritmo natural del valor absoluto de x, solamente que aquí sí se le suma la constante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí no estamos calculando un área, sino el resultado de la integral indefinida siempre es una función. Y el resultado de una integral definida siempre es un valor constante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un área. ¿Está bien? Ok, en este caso, cuando tenemos la integral definida de cualquier función, lo primero que tenemos que hacer es calcular la integral de la función y evaluarla en el límite superior y en el límite inferior. Pero resulta que esta no es cualquier función, sino esta es una función con valor absoluto. Entonces, cuando tenemos una función con valor absoluto, así como lo hicimos con límites y así como se hace con los demás conceptos, el valor absoluto se define. Recordemos que nosotros tenemos la definición básica de valor absoluto. El valor absoluto de x más 2 se define como x más 2 si x más 2 es mayor o igual que 0. O le colocamos un negativo adelante si x más 2 es menor que 0. ¿Verdad? Ahora bien, chicos, vean acá. ¿Qué pasa? Tenemos que ver en las cercanías de qué valor estamos trabajando. ¿Qué quiere decir que x más 2 sea mayor o igual que 0? Que x es mayor o igual que menos 2. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es despejar esta desigualdad para ver en las cercanías de qué valor x estamos trabajando. Entonces me está quedando x mayor o igual que menos 2. Y x más 2 menor que 0 quiere decir que x es menor que menos 2. Es decir, no sé si recuerdan el concepto de límites, pero es importante. Aquí estaríamos por la derecha del menos 2 y aquí por la izquierda de ¿quién? Del menos 2. Resulta que la integral que ustedes están calculando se está tomando respecto al eje X, porque recuerden que estamos integrando respecto a X. Y la región de integración va de menos 3 a 3. Es decir, acá. Si el valor absoluto se define en la cercanía de un valor y ese valor está dentro de la región de integración, hay que dividir la región. Por ejemplo, ¿dónde cambia el valor absoluto? Cambia en menos 2. Y menos 2 está en medio de ¿quién? De menos 3 y 3. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir a hacer dos integrales. La primera región, se puede ver como el área 1, iría de menos 3 a menos 2. Y son los valores, en este caso, menores que menos 2. Y la otra iría de menos 2 a ¿qué? A 3. ¿Por qué, chicos? Porque cuando son los x menores que menos 2, es decir, los que van hacia la izquierda del menos 2, usan esta expresión. Y lo que son los valores mayores que menos 2, es decir, estos de aquí, utilizarían la otra expresión con respecto al valor absoluto. Es decir, voy a hacer como dos regiones. Y eso hay que considerarlo a la hora de venir y calcular la integral. Y esta es una de las propiedades que nosotros vimos. Si yo tengo un valor c en medio de un intervalo de a a b, se toma la integral que va de a a c más la integral que va de c a ¿qué? A b. Entonces, esta integral la podemos ver de la siguiente manera, chicos. La integral inicia ¿en dónde? En menos 3. Pero va de menos 3 ¿hasta dónde? Hasta menos 2. Y luego la otra integral iría desde menos 2 ¿hasta dónde?
hasta 3, porque hasta ahí quiero que llegue la región de integración, va de menos 3 a 3. Pero la hice en 2, ¿por qué? Porque resulta que antes del menos 2, la integral toma, es decir, la función toma una forma, y después del menos 2 toma otra. Entonces, si estoy de menos 3 a menos 2, son los valores menores que menos 2. Y los menores que menos 2 utilizan esta función. Y luego de menos 2 a 3, son los valores mayores que menos 2, ¿verdad? Porque más bien están a la derecha del menos 2. Y de menos 2 a 3, son los mayores o iguales que menos 2. Van a utilizar esta función. Por eso es que hay que hacer dos expresiones. ¿Por qué? Porque el valor absoluto se define respecto a menos 2. Y menos 2 es un valor que está en el intervalo que estamos trabajando. Y ahora sí, ya cuando tengo las dos integrales no hay ningún problema. Calculo la primera integral, la segunda, y después de eso ya podemos llegar a evaluar. Ok, aquí hay otra propiedad. Si tengo una constante por una función, se mantiene la constante y se integra la función. ¿Cuál era la integral de x a la 1? Recuerden que cuando era una potencia se le sumaba 1 al exponente y se dividía entre ese resultado. Y la integral de una constante era la constante por x. Este resultado lo vamos a evaluar de menos 2 a menos 3. Ya aquí hicimos la integral y estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Más, aquí hacemos lo mismo. La integral de x a la 1 era aquí tomar el 1 y sumarle 1. X a la 1 era x a la 2 entre 2. Y la integral de una constante, como es 2, es la constante por x, es decir, 2x. Y a esto lo evaluamos en el límite superior y en el límite inferior. ¿Verdad? Y ya después de eso lo que hacemos es aplicar el teorema en cada una de las funciones y nos va a dar un resultado en cada caso. Entonces, venimos y evaluamos primero el menos 2. Ok, voy a dejar el negativo aquí adelante. Si evalúo el menos 2, les va a quedar 4 entre 2 es 2. Y luego, vamos a ver más. Menos 4. Ajá, entonces sería 2 sobre menos 4 me va a quedar menos 2. Si evalúan el menos 2, este primer resultado les queda menos 2. Lo van haciendo, por favor, ahí me dicen a ver si les va quedando bien. Vean, lo que estoy haciendo es esto. Toman la función y lo evalúan primero en menos 2. Menos 2 a la 2 entre 2, más 2 por menos 2. Y luego le voy a restar lo que me da el límite inferior. Entonces voy a sustituir ahora el menos 3. Sería menos 3 al cuadrado entre 2, más 2 por menos 3. ¿Verdad? Es decir, que primero se evalúa el límite superior en toda la función, el límite inferior en toda la función y restamos los resultados. Esto es solamente para esta integral y hay que hacer lo mismo para esta otra. Entonces ahí nos estaría quedando más. Venimos a este otro lado, entonces nos quedaría acá. Primero evaluamos el 3, que sería entonces 3 al cuadrado entre 2 más 2 por 3. Con esto evaluamos el 3. ¿Ya? Pongámoslo así. Menos lo que nos da el límite inferior. Entonces, ¿qué sería? Menos 2 a la 2 entre 2 más 2 por menos 2. ¿Verdad? Cerramos aquí y listo. Aquí también podemos hacerlo así. Aquí ponemos paréntesis y cerramos. Entonces, si yo hago este resultado, aquí me va a quedar 4 entre 2 es 2, 2 menos 2 es menos 4, entonces 2 menos 4 es menos 2. Eso fue lo que nos dio este resultado, menos. Aquí evalúo el menos 3. Aquí me va a quedar 9 medios menos 6. Entonces sería 9 menos 12 sobre 2. Ajá. Eso nos quedaría menos 3 medios. Me dicen ahí por favor qué les estaría quedando. Ahora venimos a este otro lado. Con el 3 nos va a quedar 9 medios más 6. Eso nos quedaría 9 más 12, 21 medios. Y aquí nos estaría quedando 4 entre 2 es 2. Menos 4, sí, aquí nos estaría quedando menos 2. Y hay que tener mucho cuidado, chicos, porque resulta que cuando ustedes evalúan, a la hora de aplicar el teorema es, evalúen el límite superior, el límite inferior y resten los resultados.
Este es la resta de la operación y este es el negativo que se obtuvo de aquí. Pero recuerden que aquí adelante había un negativo, entonces tienen que colocarlo, ¿verdad? Tienen que irlo bajando y después se lo colocan al resultado. Aquí es lo mismo, evalúo el límite superior, el límite inferior y restamos los resultados. Ok. Me dicen ahí, porfa, si les va quedando eso. Ok, aquí evalúan el límite superior, el límite inferior, el resultado nos va a quedar un medio, este resultado nos va a quedar 25 medios, y al final, ¿qué era toda la integral? Era la suma de las dos integrales. Y un medio más 25 medios sería 13. Ahora, ¿qué es ese 13? Es el resultado del área total. Recuerden que esto nos tiene que quedar siempre positivo porque la integral definida lo que va a simbolizar es el área. Profe, ahí básicamente es meter eso en la cálculo. Sí, claro. Aquí nada más. Ajá, digamos, el -2 surge de esa división de la primera. El resultadito aquí abajo, donde está -2, menos 3 medios. Ajá, exacto. Es decir, este Ajá. 2 es este primer resultado. Es que no sé, seguro lo metí mal. Le puso paréntesis. Ajá. Pero me da... Ah, bueno, será el menos del paréntesis que está antes del cuadrado que seguro me afectó, ese no lo incluí. Este le tiene que quedar aquí. Esto va a dar 4 entre 2 es 2. Y 2 por menos 2 es menos 4. Y 2 menos 4 es menos 2. Y ahora si hace este resultado, ahí sí le va a quedar menos 3 medios. Pero con el menos de adelante, menos. ¿Verdad? Sí, Y ahora sí. esto ahí sí le va a quedar. De igual manera aquí se evalúa primero el límite superior, el límite inferior y se restan los resultados. Sí, ya. Gracias. Con mucho gusto. Ok, vamos a seguir acá. Y así pueden hacer cualquiera de estas que tengan por ahí, ¿verdad? Entonces, veamos esta otra para que vean aquí. Ahí sería la integral. Ok, sería la integral de menos 2 a 2 de la función 4 menos x al cuadrado de x. Ok, en este caso es exactamente lo mismo. Aquí sería la integral de menos 2 a 2 de la función, solamente que esta función ya no tiene valor absoluto, entonces no pasa nada. Si no tiene valor absoluto, únicamente calculamos la antiderivada y después evaluamos el límite superior y el límite inferior. Ok, aquí tengo una resta. Recuerden que la integral de una resta es la resta de las integrales. Integran término a término y después evalúan el límite superior y el límite inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría acá? La integral de 4, por ser una constante, es 4 veces x. Menos la integral de x a la 2 es x a la 3 entre 3. Y esto lo evaluamos de menos 2 a 2. Ok, ya cuando tenemos la antiderivada hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sustituye al límite superior, que sería 4 por 2, menos 2 a la 3 entre 3. ¿Verdad? Y luego le voy a restar la misma función, solamente que evaluada en el límite inferior. Es venir y tomar esta función y sustituir el menos 2. 4 por menos 2, menos 2 a la 3 entre 3. Y ya con esto, eso nos quedaría acá. Ahí nos quedaría 8 menos 8 tercios. ¿Verdad? Aquí nos va a quedar 4 por 2, 8 menos 8 tercios. Eso sería 24 menos 8, 16 tercios. Y este resultado nos quedaría menos 8 más 8 tercios. Aquí sería menos 24 más 8 es menos 16 tercios. Y ahora sí, ya cuando tenemos el límite superior, el límite inferior evaluados, y ahora sí restamos los resultados. Recuerden que lo que me da el límite superior menos lo que nos da el límite inferior. Y eso nos quedaría entonces 32 tercios, que es el resultado final. Es exactamente lo mismo, chicos, es primero tener las bases de cómo se calcula una integral y después aplicarle el teorema fundamental del cálculo. Y repito, la integral definida siempre nos tiene que dar un valor constante.
Y así pueden resolver cada una de esas. Ok, eso que yo les mostré a ustedes, chicos, se llama el teorema fundamental del cálculo. De hecho, que se le llama el primer teorema fundamental del cálculo. Ese que les dije, que es de venir y evaluar el límite superior menos el límite inferior. Ahora, resulta que hay otro teorema fundamental del cálculo que se llama ese problema se le llama también el segundo teorema fundamental del cálculo. Y en el fondo lo que hace es venir y calcular la integral, pero que va de un valor a x, de una función cualquiera, es decir, de una función en términos de una variable t de t. Entonces, dice lo siguiente, chicos, yo tengo una función f de x, y esta función tiene la forma de una integral que va de a x de f de t de t, nosotros podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo para poder encontrar su resultado. Dice, si yo tengo una función continua en un intervalo a, b, y la función f de x es la integral de a x de la función f de t de t. Si x es un valor de a b, y esta función es continua y derivable, resulta que esta función tiene ciertas características. A la hora de venir y encontrar la derivada de esta función, tendrían que encontrar la derivada de la integral. Y la derivada de una integral no es más que tomar el resultado de la función que está dentro y evaluarla en el límite superior. Es decir, en términos de la variable x. Entonces, de aquí en adelante, esta función f de x es lo que vamos a llamar la integral con límite superior variable. Es decir, que el límite superior ya no es un número, chicos, el límite superior va a ser un x. Pero el límite inferior sí va a ser un número. Puede ser que vaya de 2 a x, de menos 5 a x o lo que sea. Ahora, para poder calcular la derivada de esta función, tendríamos que derivar la integral. Y para poder encontrar la derivada de la integral, lo que hacemos es venir y tomar la función que está dentro de la integral y evaluarla en términos de la variable x. Es decir, que la derivada de esta función no es más que tomar, en este caso, el resultado del integrando y evaluarlo en x solamente. Es decir, este teorema es bastante sencillo. Esta fue la que ya les hice hace ratito y les voy a hacer esta para que vean cómo sería. Ese que sería el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí tenemos f de x, que es la integral que va de 2 a x de la función a más t al cuadrado, y esta función está respecto a t. Ok, chicos, vean la indicación. Esta indicación es totalmente diferente a la que hicimos hace rato, porque dice, determine la derivada de las siguientes funciones definidas por los siguientes criterios. Ok, ¿qué me están pidiendo entonces? Me dan esta función es una integral, y observen las características de esta integral. Tiene límite inferior, pero el límite superior es x. ¿Ven que el límite superior es la variable x? Para calcular la derivada de esta función, de acuerdo al segundo teorema fundamental del cálculo, únicamente es tomar la función que está dentro de la integral y evaluarla en el límite superior. Es decir, esto nos daría a más x al cuadrado. Y ya esa es la derivada. ¿Ven qué sencillo que es? Es únicamente llegar y evaluarlo, ¿verdad? Si aquí la variable era t, tomamos esta función y cambiamos la variable t por x, y ese es el resultado de la derivada. Y así es como lo podemos calcular. Ahora, lo mismo es acá. Por ejemplo, aquí, si yo tengo la función, vean que ahora la función, este es el ejemplo A. El ejemplo B, me dan una función h de x, y esta función sería entonces logaritmo natural de x más 1, más la integral de 0 a x de la función 1 entre raíz de 1 más t a la 4 de t. Ok. ¿Qué me están pidiendo en este ejercicio? Lo mismo que en el anterior. Tome esta función h, la función h es toda esta función, y la vamos a derivar. Ok, la derivada de h, ¿qué sería en el fondo? Sería derivar esta función más
la derivada de esta función. Recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Estoy derivando. Ok, voy a derivar esta primero. Recuerden que aquí regla la cadena porque está el logaritmo afuera y dentro del logaritmo hay una función polinomial. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x. Por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro de la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces es 1. Y ahora, ¿cuál es la integral de 0 a x de esta función? Para poder derivar una integral que tenga límite inferior, pero el límite superior es x, aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice, tome la función que está dentro de la integral y evalúela en el límite superior. Entonces les estaría quedando 1 entre 1 más x a la 4. Y ya esa sería la derivada. Es decir, la derivada aquí es, esta se deriva normal, 1 por 1, 1 entre x más 1. Y a la hora de integrar derivar esta integral que tiene límite superior a x, lo que hacemos es nada más aplicar el teorema, que es tomar la función y cambiar la variable t por la variable x, que era el límite superior. Y ya estaría totalmente listo. De hecho, chicos, que muchos de los cálculos, lo que es el primer teorema fundamental del cálculo, el que vimos hace ratito, es el que más se aplica. Este es como una consecuencia y que se aplica muy poco. Pero sí es importante saber que para poder calcular la derivada de una función que es una integral, donde el límite superior es la variable x, basta con tomar la función que está dentro y evaluarla en este caso en la variable x. Y con eso ya eso sería la derivada. No sé si tienen dudas por ahí. Bueno, vamos a ver acá. Y luego voy a hacerles esta última, que sería el ejemplo C. Sería la integral, j de x. Sería la integral de x al cuadrado a 0 de t e a la menos lambda t de t. Vean, aquí es importante definir una cosa, chicos. Como por ejemplo en este caso, voy a ver acá. Aquí la variable es t. Es decir, aquí lo que va a ir variando es t. Toda letra que aparezca diferente de t es una constante. Por lo tanto, a viene siendo como un número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Para calcular la derivada, tomo esta función y lo que hago es nada más cambiar la variable t por x. Aquí pasa lo mismo. Resulta que aquí la variable es t. T, Euler es la base de una función exponencial. Lambda es una constante. Eso se llama la letra griega lambda. Y aquí t es la variable. Ok. ¿Qué es lo único diferente que ustedes ven de esta integral a esta otra con respecto a los límites de integración? La letra aparece abajo. Exacto, muy bien, la letra estaría abajo. Y para poder aplicar el teorema, la variable debe estar arriba. No se podría, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer antes de tener que derivar esa función y aplicar el teorema? ¿Le podríamos dar vuelta, verdad? ¿Y cómo se le daba vuelta a los límites de integración de acuerdo a las propiedades que ya nosotros vimos? Se le ponía un menos adelante. Bien, le colocamos un negativo adelante. Y si iba de x al cuadrado a 0, ahora va de 0 a x al cuadrado. Y la función sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo venir y derivar. Solamente que aquí hay que tener un cuidado particular, chicos, porque vean. Antes era solamente la variable x, ahora es x al cuadrado. Si este límite superior tiene cadena, a la hora de derivar aplican el teorema fundamental del cálculo, pero además derivan por lo que está dentro. ¿Por qué? Porque hay cadena. Entonces, vean, lo que les quiero decir es esto. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, recuerden que es derivar esta función. La derivada de una constante por una función se mantiene la constante, que es el negativo que está afuera. De acuerdo al teorema fundamental 2, dice,
Si el límite superior es x, tome este resultado de x y evalúelo aquí adentro. Entonces les va a quedar x al cuadrado e a menos lambda x al cuadrado. Este es el resultado de esta integral. Pero resulta que como no es solo x, tengo que venir y multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro, porque hay cadena. Si hubiera sido solo x, solamente evalúo x y listo, y la derivada de x era 1, por eso es que queda igual. Pero como es x al cuadrado, o aquí hay cadena, se sustituye el límite superior en toda la función y se multiplica por la derivada de lo que está dentro. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Menos x al cuadrado e a la menos lambda x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y ya con eso está totalmente derivado. Se deriva la función de acuerdo al teorema y después de eso se multiplica por la derivada del límite superior.